Bienvenidos a nuestro canal de Lector Oscuro. Les recuerdo que estamos leyendo ahora El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Ya grabamos una parte, vamos por la segunda parte. Gracias por estar acá, gracias a los que nos siguen en nuestro canal de Spotify, que ya somos más de 450 seguidores. Muchas gracias por todo ese apoyo. También les recuerdo que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook y en Twitter también estamos como Lector Oscuro. Bueno, ahora X, se llama X la plataforma. También en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, ahí también estamos. Pueden ir también a nuestro canal de Instagram, que estamos como Lector Oscuro 1. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus me gusta en las fotografías que estamos dejando. Y sin más, vamos a continuar con la segunda parte de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Quiero solo tomar por ejemplo la provincia de Grecia. Mantuvieron a los aqueos y etolios humillaron al reino de Macedonia, expulsaron a Antíoco, no permitieron que aqueos ni etolios, invocando sus méritos, engrandecieran sus estados, y ni persuasiones de Filipo los indujeron a ser amigos suyos sin rebajarle, ni el poder de Antíoco les hizo consentir en que conservasen algún estado en Grecia. Los romanos hicieron en este caso lo que todos los príncipes prudentes deben hacer, no solo previniendo los males presentes, sino los futuros, y preparando con toda diligencia los ya producidos. ¿Por qué? Previniéndose a tiempo, fácilmente se puede remediar, mientras si se espera que los hechos apremien, la enfermedad se trueca en incurable, y la medicina no llega a tiempo ya. Ocurre con esto lo que los médicos dicen de la tasis, que al principio es fácil de curar y difícil de conocer, mientras que con el correr del tiempo, no habiendo sido al principio conocida ni remediada, es fácil de conocer y difícil de curar. Así ocurre con las cosas del Estado, porque conociendo a distancia lo que no es dado sino a los prudentes, los males que nacen en ellas se remedian pronto, pero cuando, por no haberlos conocido, se dejan, crecen hasta que los conocen todos y no tienen remedio. De aquí que los romanos, previniendo los inconvenientes a distancia, los remediarán siempre, no dejándolos nunca continuar con miras a esquivar una guerra, porque sabían que la guerra no se elude sino se difiere con ventaja ajena. Así, aceptaron hacer la guerra en Grecia a Filipo y Antíoco, para no tener que hacerla con los mismos en Italia, y aunque por entonces podían evitar una y otra, no lo quisieron, ni lo complugo el axioma que tanto está en boca de los discretos de nuestra época, a saber, gozar de los beneficios del tiempo, sino que se atuvieron a su virtud y prudencia, porque el tiempo oculta todas las cosas, pudiendo acarrear consigo tanto bien como mal, tanto mal como bien. Volvamos empero a Francia y examinaremos si ha hecho alguna de dichas cosas. No hablaré de Carlos, sino de Luis, por haber sido el príncipe cuyos procedimientos, por haber estado más tiempo en Italia, hemos visto mejor, y advirtiéramos cómo hizo todo lo contrario de las cosas que se deben hacer para conservar un estado diverso al propio. El rey Luis fue introducido en Italia por la ambición de los venecianos, que querían ganar así la mitad del estado de Lombardía. No censuró ese partido
tomado por el rey, ya que, queriendo comenzar a poner un pie en Italia y no teniendo amigos en esta provincia, antes bien estándole cerradas todas las puertas por el comportamiento del rey Carlos, fue forzado a aceptar las amistades que podía, y su idea habríable sido fructífera muy presto de no haber cometido error alguno en sus demás manejos. Granada, pues, Lombardía por el rey, este recuperó de repente aquella reputación que Carlos quitara a los franceses. Génova cedió. Los florentinos se volvieron sus amigos. El marqués de Mantua, el duque de Ferrara y el Bentivoglio, la señora Furli, los señores de Faenza, Passaro, Rimini, Casemiro, Piombo, los lucaneses, los cienses, los paisanos, todos se esforzaron en adelantarse a sus amigos. Entonces pudieron considerar los venecianos la temeridad de la resolución que tomaron, ya que por seguir dos ciudades en Lombardía habían hecho al rey dueño de 2/3 de Italia. Véase ahora con cuánta facilidad hubieran podido el rey mantener su reputación en Italia, de haber observado las reglas supradichas, teniendo defendidos y seguros a todos amigos suyos, los cuales, por ser en gran número y débiles, y vivir en temor, unos de la iglesia, otros de los venecianos, necesitaban siempre estar con el rey. Pudiendo Luis fácilmente asegurarse mediante ellos contra lo que en Italia quedaba en grande. Más apenas estuvo en Milán, hizo lo contrario de las reglas que dije, ayudando al Papa Alejandro a ocupar la Romaña. Con esta resolución no advirtió que se debilitaba al perder los amigos que se habían echado en sus brazos y al engrandecer a la iglesia, añadiendo al poder espiritual de ésta, que le da tanta autoridad, tanta potencia temporal. De hecho, el primer error hubo de continuarlo hasta el punto de que, para poder poner fin a la ambición de Alejandro e impedirle tornarse al señor de Toscana, hubo que acudir a Italia. No bastándole con haber engrandecido a la iglesia y perdiendo los amigos, no se detuvo aquí, sino que, por ambicionar el reino de Nápoles, le dividió con el rey de España. De este modo, siendo él hasta entonces árbitro de Italia, buscóse un compañero a quien los ambiciosos de aquella provincia, que estaban descontentos de Luis, debían recurrir, y cuando podían haber puesto en aquel reino un rey tributario suyo, no lo hizo, poniendo en Italia cuyo cambio uno que podía arrojársele allá. Es en verdad cosa muy natural y ordinaria el deseo de adquirir, y siempre que los hombres obran así porque pueden, merecen alabanza y no vituperio, pero el error merecedor de censura está en cuanto a los hombres. No pudieron una cosa, quisieran conseguirla de cualquier modo. Si Francia con sus solas fuerzas podía asaltar Nápoles, debió hacerlo. Si no podía, no debía dividirla. Y si la división que con los venecianos hizo de Lombardía mereció excusa, por ser el único modo de poner pie en Italia, este otro reparto mereció vituperio, por no mediar aquella necesidad. Así pues, Luis había cometido estos 5 errores: arruinar a los pocos poderosos, a creer en Italia la potencia de quien era potente, introducir en ella un extranjero poderosísimo, no ir a habitar el nuevo estado,
no haber puesto colonias en él. Tales errores empero viviendo en él. Podía no haberle dañado de no cometer el sexto, que fue quitar el estado a los venecianos, porque no haber engrandecido la iglesia ni hecho entrar a España en Italia, era muy razonable lo necesario rebajar a Venecia. Mas, habiendo tomado aquellos dos primeros partidos, no debía consentir a la ruina de los venecianos, en razón que así siendo estos poderosos, habrían mantenido a los otros distantes de la empresa de Lombardía, tanto porque los venecianos no habrían consentido, a no ser quedando ellos señores suyos, como porque los demás no hubieran ido a quitar Lombardía a Francia para dársela a Venecia, y para cometer a esta y aquellas juntas no habrían tenido ánimo. Y si alguno dijese que el rey Luis cedió la Romaña a Alejandro y a España el reino de Nápoles para evitar una guerra, respondo con la razón arriba declarada, que no se debe nunca dejar persistir un desorden por evitar una guerra, porque ésta no se evita, sino que se difiere con mayor desventaja. Si otros alegasen la promesa que el rey diera al Papa de hacer por él aquella empresa a cambio de una resolución atañente al real matrimonio y del capelo de Rohan, respondo con lo que más adelante diré acerca de la fe de los príncipes y de cómo se debe observar. Así pues, el rey Luis perdió Lombardía por no haber observado ninguno de los términos cumplidos por otros que han conquistado provincias y querido retenerlas. No hay milagro alguno en esto, sino que todo es razonable y ordinario. Y de esta materia hablé en Nantes con Rohan, cuando Valentino, que así era llamado vulgarmente César de Borgia, ocupaba la Romaña, porque diciéndome el cardenal de Rohan que los italianos no entendían la guerra, le contesté que los franceses no entendían las de cosas de estado, pues que de entender no habrían dejado llegar a la iglesia a tanta grandeza. Y por experiencia que he visto de la grandeza en Italia de la iglesia, y que España ha sido causada por Francia. Habiendo recibido en cambio la ruina por ellas, de esto se desprende una regla general que nunca o rara vez falla, y que quien motiva que otro haga poderoso se arruina, porque tal poder que procura con industria o con fuerza, y estos dos medios son sospechosos para el que ha sido hecho potente. Bueno, vamos por el capítulo número 4. Porque el reino de Darío, ocupado por Alejandro, no se reveló a los sucesores de este a su muerte. Considerando las dificultades que hay de mantener un estado recién adquirido, podrá alguno maravillarse de que, habiendo Alejandro Magno tornado en señor de Asia en pocos años, y muriendo apenas lo hubo ocupado, todo aquel estado no se revelase según parecía natural. Empero, sus sucesores lo mantuvieron sin otra dificultad para conservarlo que las nacidas entre ellos mismos y de su propia ambición. Respondo a esto que todos los principados de que tenemos memoria han sido gobernados de dos modos distintos, o por un príncipe a todos sus demás servidores, los cuales por desgracia o concesión suya le ayudan a gobernar aquel reino, o por un príncipe o por varones que no
tienen tal grado, por desgracia, del príncipe, sino por antigüedad de sangre. Estos nobles poseen estados y súbditos propios. Los cuales los reconocen por señores, dedicándoles natural afecto. En los estados que se gobiernan por un príncipe y sus servidores, tiene el príncipe más autoridad, porque en toda la provincia no hay nadie a quien se le reconozca por superior sobre, sino a él. Y si a alguno otro los pueblos obedecen, lo hacen como un ministro y oficial que no le profesan particular amor. Los ejemplos de estas dos diversidades de gobierno los dan, en nuestros tiempos, el turco y el rey de Francia. Toda la monarquía turca es gobernada por un señor, los demás son sus siervos, y él, dividiendo su reino en provincias, mandan allí diversos administradores a quienes muda y cambia según le parece. Pero el rey de Francia hallase entre una multitud de antiguos señores reconocidos como tales por sus súbditos, amados de ellos y poseyendo las particularidades preeminencias que el rey no le puede quitar sin peligro. Considerando pues ambos estados, se hallará dificultades en conquistar el estado del turco. Pero una vez vencido habrá gran facilidad en mantenerlo. Las razones de que hayan dificultad en ocupar el reino del turco son no poder el ocupador esperar que le llamen las notables de tal reino, ni confiar en la rebelión de los que rodean al príncipe para hacer asequible su empresa, y ello por las supradichas razones. Siendo todos allí esclavos de su señor y estándoles obligados, son muy difíciles de corromper, y aun si se corrompiesen, poco útil caben esperar de ellos, no pudiendo arrastrar a los pueblos tras sí por las razones enunciadas. Así quien piense atacar el reino del gran turco debe esperar encontrarlo todo unido, y más le conviene confiar en las fuerzas propias que en los desórdenes ajenos. Pero vencido que el turco fuese batido en el campo, de modo que no pudiera rehacer sus ejércitos, nada habría ya que temer sino de la sangre del príncipe, y la extinguida no quedaría nadie de quien hubiese nada que temer, no teniendo ningún hombre crédito ante el pueblo. De esta suerte, así como el vencedor nada podría esperar de nadie antes que la victoria, de nadie tendría luego nada que temer. Lo contrario sucede en reinos gobernados como el de Francia, que es fácil entrar en ellos ganándose la voluntad de algún varón del reino, pues que nunca faltan descontentos y gentes amigas de innovaciones. Por las dichas razones, estos te pueden abrir las puertas del Estado, facilitando la victoria más conseguida esta, hallársela muy difícil de conservar, ya que entrañará infinitas dificultades por parte de aquellos que te ayudaron y de aquellos a quienes has oprimido. No te basta extinguir la sangre del príncipe, porque siempre quedan aquellos señores que dijimos, los cuales encabezan nuevas alteraciones, y no pudiendo contentarlos ni extinguirlos a todos, perderás ese estado a la primera ocasión que avenga. Y si ahora consideramos el imperio de Darío, hallaremos que era muy semejante al del turco, y de aquí que a Alejandro le fuera menester destrozarlo todo y ganarle la campaña. Después de cuya victoria, habiendo muerto Darío, aquel estado quedó seguro en manos de Alejandro,
por las razones adurecidas. Si los sucesores de Macedonio hubieran permanecido unidos, habrían podido gozar aquel reino sin trabajo, ya que en él no nacieron otros tumultos que los suscitados por ellos mismos. Mas es imposible poseer con tanta quietud los estados ordenados como el de Francia. De esto mismo nacieron las frecuentes rebeliones de España, Francia y Grecia contra los romanos por los muchos principados que habían en aquellos estados, en términos de que mientras quedó memoria de tales principados, siempre tuvieron los romanos incierta su posesión. Mas extinguida de tal memoria, los romanos, con la potencia y continuidad de su imperio, pasaron a ser los poseedores seguros. Tanto fue esto así que incluso combatieron los romanos entre sí. Después cada uno pudo arrastrar consigo parte de aquellas provincias, según la autoridad que tenían en ellas, porque habiéndose extinguido la sangre de sus antiguos señores propios, no conocían otros que los romanos. Considerando pues estas cosas, nadie se maravillará de la facilidad que tuvo Alejandro en conservar el estado de Asia y de la facilidad sentida que otros en conservar lo adquirido, como Pirro y muchos más, sin que ello dependiera de la mucha o poca virtud del vencedor, sino de las diferencias entre los diversos sometidos. Bueno, así terminamos el capítulo 4 de este libro. Vamos por el capítulo 5. Dice: de cómo deben gobernarse las ciudades o principados que antes de ser ocupados vivían bajo leyes propias. Cuando, como dijimos, los estados que se adquieren están acostumbrados a vivir con sus leyes y en libertad, tres medios hay si quieren conservar su posesión. El primero es arruinarlos, el otro, ir a ellos y habitarlos personalmente, y el último, dejarlos vivir con sus leyes, extrayendo de ellos un tributo y creando en el interior un estamento de unos cuantos que conserven el principado en amistad, porque siendo ese estamento creado por los príncipes, saben los que los componen que no pueden vivir sin el favor y poder del soberano, y harán todo cuanto esté en su mano para mantenerlo. Si se quiere conservar una ciudad hecha a vivir libre, es más fácil conseguirlo mediante sus ciudadanos que de cualquier otro modo. Pero busquemos ejemplos: los espartanos y los romanos. Los espartanos quisieron conservar Atenas y Tebas, creando en ellas un estado de unos cuantos, no obstante lo cual las perdieron. Los romanos, para dominar Capua, Numancia y Cartago, las destruyeron y no las perdieron. En cambio, propusiéronse conservar los pueblos de Gracia, como hicieron los espartanos, dejando libres y con sus leyes, y no lo lograron, por lo que se vieron obligados a destruir muchas ciudades de aquella provincia para conservarla, porque en verdad no hay otro modo de poseer un estado libre sino es arruinarlo primero. Quien se adueña de una ciudad acostumbrada a vivir libre y no la deshace, debe esperar ser deshecho por ella, porque siempre la tal tendrá por amparo en sus rebeldías la palabra de libertad y sus antiguas instituciones, las cuales nunca se olvidan, ni por mucho tiempo y transcurrido, ni por los beneficios que se reciben. Así hágase y provéase lo que se quiera, si no se desune y dispersa a los habitantes, estos no olvidarán su libertad ni sus instituciones, sino que su pronto
sino que muy pronto a cualquier accidente recurrirán a ellas, como hizo Pisa, después de vivir tantos años en servidumbre de los florentinos. Pero cuando las ciudades y provincias están hechas a vivir bajo un príncipe y la sangre de éste ha sido extinguida, hallándose por una parte acostumbrados a obedecer y no teniendo por otra al antiguo príncipe, no se convienen sus habitantes entre sí para hacer uno nuevo. No saben vivir libres y por ello son más tardados en tomar las armas y con más facilidad pueden un príncipe ganárselos y asegurarse de ellos. En trueque, en las repúblicas hay más vida, mayores odios, más deseo y de venganza. No les dejan ni pueden dejarles reposar el recuerdo de las antiguas libertades y por tanto el medio más seguro es destruirlas o morar en ellas. Bueno, así terminamos el capítulo número 5 de este libro, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Lector Oscuro. Este libro lo vamos a leer, van a estar en capítulos separados. No van a ser como otros libros que hemos leído, que es El líder sin cargo, Poder sin límites de Tony Robbins. Esos libros sí están en un solo segmento que está aproximadamente 6-7 horas, pero este libro sí nos quedó por episodios, ¿sí? Nos va a quedar por episodios aparte, entonces realmente nos van a salir bastantes episodios para que ustedes los puedan escuchar todos y puedan hacerle seguimiento a todo lo que están escuchando. ¿Listo? Sin más, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas y pueden dejar sus comentarios. Vamos a dejar preguntas en todos los episodios. Ahí están ustedes para que puedan responder, y en los próximos días estaré haciendo un segmento en el cual vamos a dar respuesta a todos sus comentarios que nos han dejado, los positivos, los negativos, a todos los comentarios que nos han dejado. Entonces, para que vayan y lo escuchen, y va a ser una sección de preguntas y respuestas. ¿Listo? Sin más, nos vemos en una próxima ocasión en nuestro canal de Lector Oscuro.